Hola, mi nombre es René Mancilla y desde esta hermosa ciudad de Karlsruhe te doy una cordial bienvenida a Encuentros con Dios. He leído muchos autores y filósofos que creen que efectivamente Dios creó este mundo, pero que luego lo abandonó, lo dejó a su suerte. Esto explicaría la razón del mal y el sufrimiento en nuestro mundo hoy. Tengo amigos y familiares que creen exactamente lo mismo, es decir, creen en la existencia de Dios, pero para ellos Dios está muy lejos, incluso lejos de este mundo, o que los seres humanos son de muy poca cosa para Dios, a menos que sean personas muy importantes o muy religiosas o muy espirituales. Te invito a que me acompañes en los próximos 30 minutos. Vamos a conocer dos historias de personas que se encontraron con Dios en su vida cotidiana. Una de ellas puede que hasta incluso la conozcas, pues vive en esta ciudad. La segunda persona la encontramos en la Biblia y puede que a lo mejor nunca hayas oído hablar de ella. Pero lo que sí te puedo asegurar es que ambas historias tienen que ver contigo. Vamos, acompáñame. Bueno, me llamo Diego Arnejo, tengo 33 años y nací en España, en concreto en Santiago de Compostela, y vivo aquí en Alemania desde 2017 con mi familia, mi esposa y mis dos hijos. Y bueno, yo siempre, la verdad, para mí Dios no ha sido nunca algo desconocido, sino que he crecido en una familia católica. Siempre mi padre, pues de pequeños nos llevaba a la iglesia, a la misa, y para mí Dios, como acabo de decir, no era algo misterioso, sino que bueno, formaba parte de mi día a día. El fútbol siempre fue un poco mi mundo. Empecé a jugar pues desde muy pequeño, creo que con 4 o 5 años formo parte pues, de un club de barrio en el que me anota mi padre, y después de ese primer año, año y medio, ya entro pues, en uno de los clubes importantes de la ciudad, que era el Compostela en ese momento, que jugaba en primera división, y ahí entro en la escuela de fútbol y empiezo pues a formarme, y ahí empiezo un poco, obviamente los primeros años es para divertirse y hacer deporte, pero después de 4 o 5 años pues uno empieza ya a querer dedicarse a eso, ¿no? O ver al menos la posibilidad de intentarlo. Y ya cuando cumplo 12, 13 años, que empezamos a competir pues a nivel un poco más nacional, y ahí ya empieza a crecer mi interés sobre el fútbol como profesión, y los entrenamientos ya empiezan a ser pues un poco más específicos, más enfocados a formar a los niños y a los jóvenes para llegar a ser a lo mejor futbolistas profesionales. Y nada, sigo mi formación en el Compostela hasta que cumplo los 18 años, y es en ese momento en el que, cuando ya tengo que dar el salto al fútbol de mayores, pues soy vendido y firmado por otro club, y ahí es donde un poco empieza mi carrera a nivel profesional, digamos. Empiezo a jugar en un club que se llama Santa Comba, que es 40 minutos de mi ciudad, no quedaba muy lejos, entonces podía compaginar mis estudios de universidad con los entrenamientos. La verdad que no tenía mucho tiempo para otras cosas. Como dije antes, pues mi vida transcurría entre eso, el fútbol y los estudios, así que el tiempo que me quedaba para el ocio o disfrutar con los amigos pues era muy limitado. Y nada, en mi mente pues ya empieza a crecer esa visión de dedicar mi vida pues a lo que es el deporte. Y ahí es donde empiezo ya a enfocarme en mi objetivo, que era de tener una profesión como futbolista, y
empiezan, bueno, pues así a nacer mi historia con este deporte. Bueno, si tuviera que nombrar el momento en el que se produce, haciendo una analogía con el fútbol, mi encuentro o el inicio de mi caminar con Dios, pues tiene lugar cuando tengo 18 años y es en el cuarto de mi casa, de mi habitación. Yo acostumbraba mucho a leer revistas de fútbol y escuchar entrevistas con jugadores. Y en ese día pues cae en mi mano una revista de un jugador en la que dice que él es cristiano y que vive su profesión por y para Dios. Entonces, en ese momento digo, wow, este chico es cristiano y yo también, pero él está viviendo pues su profesión y su relación con Dios de una forma en la que nunca antes había experimentado, ¿no? Y ahí empiezan a nacer en mí pues muchas preguntas, muchas cuestiones y nace una curiosidad por saber más de Dios. Empiezo a leer mucho más la Biblia, con mucha más atención. Por mi cuenta realizo estudios bíblicos, escucho muchas prédicas y se me empieza a abrir un panorama en el que empiezo a ver a Dios. Para mí era un mero espectador y cabía la posibilidad de que Dios fuera a lo mejor pues partícipe de mi vida, de cada circunstancia de mi vida. Y así nace ese interés por querer conocer más de Él. Y paralelamente en ese proceso pues tiene lugar pues una situación en mi vida en la que venía atravesando pues llevaba ya como 6 o 7 meses arrastrando una lesión y no era capaz de salir de ella y en ese proceso de conocer más a Dios y de experimentar más de Dios en mi vida pues un día en mi casa decido hacer una oración, pedirle a Dios que si realmente Él existía, como decía en su palabra, pues se manifestase en mi vida con ese poder y esa presencia que Él a lo mejor que Él me estaba mostrando a través de la Biblia. Y le pido que por favor pues me dé una salida o me ayude de alguna forma a pasar por ese proceso de la lesión. Y tengo que decir que desde ese día pues todo empieza a encaminarse, la lesión empieza a mejorar y puedo retomar la normalidad. Y ahí empiezo a ver que Dios venía manifestándose en mi vida pues en lo invisible y estaba justo empezando a transformarse en algo visible para mí. Entonces creo que eso es una de las muchas situaciones por las que pasé, pero en las que Dios quizás se haya revelado con más poder o con más fuerza en mi vida. Y en medio de ese proceso tan largo en el que uno pues empieza a conocer más de Dios, también hay una pieza más del puzzle que Dios prepara para completar esa visión final. Y es cuando pues decido buscar una iglesia en mi ciudad y por mi trabajo, por los entrenamientos era muy difícil acudir a los servicios que tenía la iglesia normalmente. Y un día que nos dan pues entrenamiento libre, así que contacto al pastor por correo y me dice que el martes me presento en la iglesia en realidad y cuando llego me dice que ese día tienen un estudio bíblico que duraba unas 2 horas y media creo y bueno, yo lo veía que estaba un poco preocupado porque a lo mejor tenía miedo de que no volviese y se me hacía aburrido, entonces pero creo que Dios tenía algo preparado para mí ese día y es increíble porque cuando llego el pastor encargado de dar el estudio bíblico pues resulta que había sido futbolista profesional durante muchos años y había decidido pues dejar su profesión para seguir al Señor y ser predicador de la palabra. Y a mí eso es como, quizás no era mi llamado en ese momento, porque quizás era el llamado de Él y yo no lo sentía así, pero era como que Dios me estaba mostrando que tenía ese día preparado para mí, para recibirme en la iglesia de esa forma.
Y recuerdo que cuando acaba el estudio el pastor se acerca a mí y preocupado me dice, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Y yo le digo, pues la verdad me gustaría saber cuándo es el próximo estudio bíblico para volver porque me encantó. Y desde ese día empecé a ver a un Dios que a través de su palabra era un Dios vivo, no simplemente un Dios en el que se contaba algo sobre él en un libro, sino que su palabra empezaba a tomar esa viveza y esa forma de vida dentro de mí y empezaba a transformar pues, mis pensamientos y a redireccionarlos hacia los pensamientos que él tenía sobre mí. Y bueno, y para todas aquellas personas que quizás en este momento pues estén viendo a Dios pues como algo lejano o algo que no es accesible, me gustaría invitarte o quizás también desafiarte a que le puedas dar ese espacio en tu vida, que le puedas permitir a Él acercarse a ti y que tú te acerques a Él a escucharlo, porque Él está deseoso de estar contigo y quiere que puedas conocerle de la forma que Él desea, que Él anhela y poder así revelarse a tu vida. No sabemos ni te puedo decir en forma lo hará, pero estoy seguro de que Dios siempre te puede sorprender. Qué lindo testimonio el de Diego. Me encanta porque él tiene o tenía ese cuadro, ¿no? Dios allá, él acá, y para él eso estaba bien. Sin embargo, un día, por medio de una revista, empezó la búsqueda, la verdadera búsqueda, y se empieza a dar cuenta de que no es eso lo que Dios quiere, se empieza a dar cuenta de que Dios no es el que quiere estar allá, sino el que quiere involucrarse en su vida. Y de ahí se empieza a armar, como él lo llama, ese rompecabezas. Qué lindo. ¿Sabés que hay un personaje bíblico que le pasó algo similar a lo de Diego? Y les voy a leer la historia porque no es muy larga. Se encuentra en el Evangelio de Juan 1, 43 a 49. Y dice así. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme, le dijo. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael, este es el personaje del que vamos a hablar, y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le dijeron. Le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Me gusta porque le vienen con una noticia grandísima, le dicen, mirá, Natanael, encontramos a el hombre del cual escribieron todos los profetas, al Mesías, lo encontramos, es el hijo de José de allá de Nazaret. Y de ahí sale una pregunta en el momento, le sale así como disparada. Entonces él dispara la pregunta, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Por lo visto, en ese momento, en ese tiempo, no había gente buena que vendiera de ahí, o sea, maestros de la ley o gente con estudio. Sería algo así porque le sale como de adentro y vos decís, ¿y es un incrédulo, es una persona mala? No, en realidad era una persona muy sincera, muy buena. Fue una pregunta muy genuina la que él hizo. Es como si vos me decís a mí, el mejor jugador del mundo viene de Groenlandia y yo te digo, no, ¿qué? De Groenlandia nunca puede venir el mejor jugador del mundo porque no hay liga, porque no hay entrenadores profesionales, no hay fútbol profesional.
O sea, le salió como una pregunta genuina natural de adentro. Y ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros percibimos todo lo que vemos por medio de un filtro. Ese filtro es la educación que tenemos o la cultura a la cual pertenecemos. Todo lo que nosotros vemos y vivimos y percibimos, lo percibimos por medio de ese filtro. Por ejemplo, yo soy una persona de 1,75 m, para una cultura asiática soy un hombre alto, para los alemanes soy un hombre bajo, para otras culturas soy un hombre gordo, para otras culturas flaco, para otras culturas orientales dicen, no, este hombre se tiene que dejar crecer un poco más la barba. Fíjate cuáles son tantas las diferencias, ¿no es cierto? Y todo lo que percibimos, lo percibimos por medio de lo que se nos enseñó, de lo que se nos inculcó, de lo que se nos habló. Y lo mismo, y de esa manera percibimos también a Dios. Entonces tenemos a veces un cuadro que no precisamente es el cuadro del Dios verdadero, es el cuadro del Dios que se nos percibió por medio de nuestra cultura, de nuestra educación. En tu familia, que tenés cierta cultura y educación, se te habló de Dios, se te inculcó el cuadro de un Dios, y en otra familia, como tiene otra cultura y otra educación, otro cuadro completamente diferente. Sin embargo, estamos hablando del mismo Dios. Entonces, ¿por qué es importantísimo cuando uno va a la búsqueda de Dios no dejarse llevar por lo que la gente nos habla, la gente nos dice, aunque sí eso puede ser de buena ayuda y de guía, pero esa experiencia, la que tenemos que ir a hacer a la fuente, a encontrarnos con Él. Por eso Dios habla sobre sí mismo en la Biblia. Por eso es muy importante cuando vamos a buscar a Dios, yo la buscar en la Biblia, como nos contaba Diego, ¿no? Que empieza leyendo revistas y después su búsqueda continua y empieza a revolver en la Biblia, a hacer estudios y después va a la iglesia, escucha prédicas y ahí se da cuenta de que no es un Dios como le había enseñado su familia, de los domingos ir a la iglesia y nada más, sino que es un Dios que se quiere involucrar por completo en su vida. Y nosotros a veces, claro, decimos, ¿puede venir algo bueno de esa iglesia si esa gente cristiana se enferma como yo, a veces miente como yo? ¿Puede haber un Dios que sea así tan bueno y quiera meterse en mi vida? ¿Puede ese Dios cambiar mi vida? Son las preguntas que a veces nos hacemos, muy genuinas. Entonces las respuestas las vamos a encontrar en la fuente, en la cercanía de Él, porque cuando vemos algo lejos y lo vivimos y lo percibimos de lejos, nunca lo percibimos de la manera correcta. A ver, si yo te muestro un objeto muy de cerca, vos lo podés apreciar, pero en el momento donde yo te lo empiezo a alejar, entonces vos empezás a hacer esto, empezás a buscar la nitidez, porque todo lo que se ve lejos ya no se ve más nítido, se ve como nublado, pierde nitidez. No es lo mismo vivir algo de cerca que de lejos. El tema del momento es Messi, y te traigo un ejemplo. Yo a Messi lo miré años y años como argentino, lo miré en televisión y vi el desarrollo de este gran jugador, es el astro del momento, y una cosa es verlo en televisión, pero un día tuve la oportunidad de acercarme, hablar 2 palabras con él a una distancia de 20 centímetros, ponerle la mano en el hombro mientras él me firmaba la camiseta. Entonces yo, eso que viví, no te lo puedo transmitir a vos, yo te puedo contar, pero vos no vas a sentir nada. Yo no te puedo transmitir lo que yo sentí y viví en ese momento. Lo mismo es la experiencia con Dios. Los demás nos pueden guiar, nos pueden decir, quizás vos conocés un Dios de que te contaron, de lo que pasó de un boca a boca, pero vos nunca estuviste ahí, nunca estuviste en ese lugar, nunca estuviste en ese momento. Yo veía de mi casa, vemos unos 11 molinos de viento, y esos que están en la Selva Negra, vos quizás si vivís por acá los conocés, y los vemos chiquitos y muy lindos, y a la noche parpadean las luces, y yo lo veía y decía, qué buena idea esto. La verdad, tuvieron que romper algunos árboles para poner estas 11 torres, pero
qué bueno porque con esto se pueden salvar bosques enteros con la energía que se gana de estos vientos. Sin embargo, había gente que hacía juicio y yo decía, ¿cómo esta gente puede hacer juicio por esto? Pero un día me tocó ir a la casa de alguien que vive justamente muy cerca de estos molinos y entras a la casa y lo que sentís, vos hablás, hacés de todo y sentís un buf, 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 buf. O a la noche, no importa si vos tengas las luces prendidas o apagadas, tu casa se ilumina por un segundo de rojo completamente y se apaga. Se ilumina y se apaga. Se ilumina y se apaga. Ahí ves que de cerca ves otro cuadro completamente diferente. Entonces, bueno, él dice, ¿puede venir algo de bueno de Nazaret? Y entonces le dice, mira, Natanael, vení a ver. Entonces él va. Me encanta porque él va. Y antes que él llegue, se encuentra con Jesús. Y Jesús, antes de que él hable, les dice a los demás, miren, este sí es un verdadero israelita, un hombre sincero. Y él seguramente sabría lo que él había vivido, sabe que se esfuerza por ser un hombre sincero. Entonces lo que le sale, como ya le salió, puede venir alguien de Nazaret que sea bueno, en este momento le sale otra cosa. Le sale, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dice, antes de que te vayan a buscar, te vi abajo de la higuera. No se sabe si él estuvo orando, hablando con Dios debajo de la higuera, por eso lo impactó tanto. Entonces, en ese momento, él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Él lo declara en ese momento. Y después pasa algo hermoso que Jesús le dice, ¿por eso crees? Vas a ver entonces, de acá en adelante, cosas muchísimo más grandes y hermosas que estas. Entonces se encuentra con el Hijo de Dios que le habla del pasado. Te vi antes que te vaya a buscar. Quizás Dios quiere hablarte de tu pasado, quiere tratar con vos de tu pasado, quiere sanar tu pasado. Y después le habla también del futuro. El futuro de él iba a ser un futuro lindo, un futuro donde él iba a vivir muchísimas cosas con Dios. Quizás no iba a ser fácil, pero iba a vivir cosas grandísimas. Iba a vivir adentro de la mano de Dios. No hay cosa más linda que esto. Fíjate que esto pasa cuando él va a la fuente. No cuando estaba del otro lado y estaban los prejuicios, sino él cruza los prejuicios y va a la fuente. Se encuentra con el Hijo de Dios en la cercanía. Está él y el Hijo de Dios. Y ya ahí no se mete ninguno más. Ya no habla más la gente. Es él y Jesús. Ahí es donde pasan los milagros. Ahí es donde las vidas son redireccionadas. Ahí es donde Jesús lo inspira, le da una nueva vida, él acepta. Ahí es donde pasan los cambios radicales. No a lo lejos, de cerca. Ahí es donde el lugar, el momento donde Dios puede tratar, puede hablarte, puede cambiarte. Te quiero invitar hoy a hacer ese paso. Quiero invitarte a no dejarte llevar mucho por lo que habla la gente, hasta gente de la iglesia, sino es muy bueno eso, pero es importantísimo y esencial para que vivas esos momentos radicales, de cambios radicales, esas bendiciones íntimas, de que vayas a la fuente. No te dejes llevar por lo que los otros cuentan de Dios, lee vos su palabra, que es lo que Él habla de sí mismo. Te invito a hacer ese paso, anda a la fuente, encontrate con Él, vos y Él. Entonces tu vida va a cambiar. Te lo deseo de todo corazón. Selbst wenn das Licht nicht mehr brennt, siehst du mein Herz. Selbst wenn die Sonne untergeht, bist du's, der mich kennt. Oh, du kennst meine Gedanken, meine Wege. Ich kann sie dir nicht verbergen, denn du bist Gott. Und wo auch immer ich hinfliege, werde ich dich wiederfinden an jedem Ort.
Nur du umgibst mich Tag und Nacht. Nur du hältst mich an deiner Hand. Nur du weißt, wer ich wirklich bin. So wunderbar bist du. Nur du bist der, der sicher führt. Nur du vergibst und bleibst mein Schutz. Nur du allein kennst mein Herz gut. So wunderbar bist du, mein Gott. So wunderbar bist du. Oh, oh, so bist nur du. Selbst wenn das Licht nicht mehr brennt, siehst du mein Herz. Und selbst wenn die Sonne untergeht, bist du's, der mich kennt. Oh, du kennst meine Gedanken, meine Wege. Ich kann sie dir nicht verbergen, denn du bist Gott. Und wo auch immer ich hinfliehe, werde ich dich wiederfinden an jedem Ort. Nur du umgibst mich Tag und Nacht. Nur du hältst mich an deiner Hand. Nur du weißt, wer ich wirklich bin. So wunderbar bist du. Nur du bist der, der sicher führt. Nur du vergibst und bleibst mein Schutz. Nur du allein kennst mein Herz gut. So wunderbar bist du, mein Gott. So wunderbar bist du. Oh, oh, und ja, ich weiß. Oh ja, ich weiß, nur du umgibst mich Tag und Nacht. Nur du hältst mich an deiner Hand. Nur du weißt, wer ich wirklich bin. So wunderbar bist du. Nur du bist der, der sicher führt. Nur du vergibst und bleibst mein Schutz. Nur du allein kennst mein Herz gut. So wunderbar bist du, mein Gott. Oh, 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 so wunderbar. So bist nur du, mein Gott. Espero que estas dos historias te hayan animado a acercarte a Dios. Tal como Diego nos relató, Dios no quiere ser un mero espectador de tu vida. Él quiere involucrarse en ella. Pero para eso, tú tienes que dar el primer paso. Acércate a Dios. Comprueba cuán real es Dios y cuán cerca está de ti. Y así hemos llegado al final de este primer episodio de Encuentros con Dios. Y te animo a que no te pierdas el próximo episodio, que será el sábado 28 de agosto a las 18 horas en el mismo canal de Encuentro a través de YouTube. Que Dios te bendiga. Selbst wenn das Licht nicht mehr brennt, siehst du mein Herz.
selbst wenn die Sonne untergeht.